FM 95.1 o simplemente sintonizando la radio en nuestro dial 95.1, la radio de la Muni, en sintonía con vos. Ya de las 11 de la mañana continuamos compartiendo con ustedes todas las informaciones que se destacan aquí en la ciudad de Posadas. Bueno, en estos momentos tenemos visitas en piso. Contamos con la presencia de Sebastián Guastavino, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Posadas. Gustavo, bienvenido. Sebastián Guastavino, ahí está. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por acercarte a los estudios de la radio y bueno, por supuesto, nos gustaría que nos cuentes un poco acerca del balance que contempla la Municipalidad de Posadas, ¿no? Con respecto a estos últimos periodos. Bien, nosotros estamos muy contentos, ¿no? Tenemos la noticia de que jueves pasado, en sesión de Consejo Deliberante, ya ha sido aprobado la presentación anual de un balance que, para contar a la audiencia, ¿no? Es una rendición de cuenta más que hace el municipio de cómo administra los fondos de todos los posadeños, ¿no? Si bien se hacen rendiciones trimestrales al Tribunal de Cuentas, se compila todo en un único documento final por el periodo de un año, por eso es el balance del ejercicio financiero 2024, y se lo remite al Consejo Deliberante para que éste sea quien lo termine enviando al Tribunal de Cuentas para la última verificación de las operaciones, de las cuestiones de fondo y las cuestiones de forma, ¿no? Son todos importantes. Creemos que es importante justamente porque vemos necesario una gestión transparente, además de eficiente. Entonces, cuando se conjugan esas dos cosas, entendemos que estamos por buen camino, ¿no? Y para el vecino y vecina que nos está escuchando, ¿a qué se destinan justamente esos fondos? Nosotros como municipio, una institución de servicio, los fondos se destinan principalmente a salarios. A ver si nosotros tenemos que identificar los componentes principales de la inversión que hace el municipio mes a mes. El componente salario se lleva una buena porción de esa torta, y siendo el segundo destino mayoritario por grado de importancia, la inversión pública en cuanto a infraestructura, ¿no? Lo que conocemos como obra pública. Sí. Concretamente, el plan de obras que nosotros venimos ejecutando todos los años supera el 15%, no es menor. Nosotros hemos hecho la comparación con otros municipios y sobre todo cabecera de provincia, y el plan de obras que venimos desarrollando es bastante importante en volumen. Eso se nota, creo, en la calle. Uno transita y habla con los vecinos y se ve siempre, ¿no? No solamente se ve la concreción, sino también ya se ve la expectativa. Antes, un vecino que ni pensaba que podía tener una calle asfaltada, pero tampoco una plaza en condiciones, y hoy ya es una realidad, ¿no? Tanto por vía de ese plan de obras o también por herramientas complementarias como el presupuesto participativo, sí, que es donde justamente las comisiones vecinales, por lo general, o algunos grupos toman la iniciativa y empiezan a pensar qué quieren para su lugar de desenvolvimiento, ¿no? De desenvolvimiento diario, que puede ser el trabajo, puede ser el crecimiento de sus hijos, es más, para su ciudad entera, ¿no? Entonces, cuando el ciudadano empieza a decidir, creo que suma mucho. Bueno, recién nos comentabas que, por ejemplo, parte de este balance va destinado a lo que es salarios, también obra pública. ¿En qué otras áreas también se destina esto? Cuando nosotros decimos salarios, tenemos que identificar que no solamente el municipio recoge basura, eso quedó atrás. Es un municipio que tiene muchos frentes de trabajo. Entre eso vemos un componente de sanidad muy importante. Nosotros tenemos 11 CAPS, donde la atención primaria de la salud
colabora con toda la estructura que tiene la provincia para justamente el cuidado, la prevención, pero también la asistencia inmediata, ¿no? en territorio, para aquel vecino que lo necesite. Nosotros venimos trabajando también con un equipo interesante desde el punto de vista del turismo y del desarrollo económico, donde por ejemplo desde la oficina de empleo y desde otras áreas que están dentro de ese componente, ¿no? Se vienen tomando la iniciativa fuertemente. Yo veo que los compañeros municipales que trabajan en ese aspecto tienen la palabra trabajo ahí enfrente, ¿no? Permanentemente es la zanahoria. ¿Qué quiere decir trabajo? Trabajo quiere decir que tenemos que pensar cómo generar las condiciones para que un joven posadeño sea insertado verdaderamente en el mundo laboral. Y esto es principalmente haciendo crecer al sector privado. Nosotros vemos que las inversiones públicas muchas veces alientan a la inversión privada, ¿no? Por poner un caso, Costa Sur, que nosotros hemos desarrollado un plan de infraestructura que atrás de eso se generó muchísimas iniciativas y se van a seguir generando. Hoy uno va, hay restaurante, están los food truck todavía, pero hay muchas proyecciones para seguir creciendo ahí. Y eso atrás hay trabajo desde el punto de vista empresario, que el empresario es un trabajador, grande o chico, es un trabajador, y además el empleo que genera, ¿no? Entonces creo que desde ahí también se viene manifestando, ¿no? A dónde se destinan esos fondos. Bueno, nosotros tenemos muchas áreas, en la parte de Hacienda también, los servicios que se van prestando en términos de la administración de los recursos. A ver, tenemos más componentes internos o áreas de asistencia más hacia adentro, ¿no? Cuestión más que hace a la burocracia de cualquier institución, pero que son necesarias para justamente poder tener los procesos conforme a reglamento y que esto traccione hacia el ordenamiento en general de un municipio. Pero bueno, como te digo, seguramente me estoy olvidando de varios componentes. A ver, pensando de nuevo, deportes, viene también teniendo un despliegue enorme, una cartera administrada por la compañera Gabriela Flores, que después, cuando uno ve el trabajo que vienen realizando y ve los resultados que eso genera, también se pone muy orgulloso, ¿no? Una ciudad que crece, una ciudad que se desarrolla, es una ciudad también que pueda generar las condiciones para la cultura, para el deporte, el esparcimiento, que es el crecimiento integral de una familia, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en un proyecto de ciudad, piensa en un proyecto de familia. Y ese proyecto de familia tiene cuestiones elementales, entre esas el esparcimiento, el deporte, la salud, ¿no es cierto? Que creo que son los pilares. Exactamente, es cierto. Y además de eso también tenemos entendido que hoy se realizó una reunión con la delegación de la Cámara de Industria Argentina-Alemana. ¿Podrías contarnos en qué consiste esto y qué beneficios trae sobre todo para Posadas? Sí, hoy estuvimos en esa reunión, una reunión muy, muy interesante. A mí me permitió conocer muchos aspectos de lo que se viene trabajando desde el municipio, pero también desde la provincia. El equipo fue bastante interdisciplinario y donde en primer lugar se ha presentado a la ciudad como un destino de inversión, ¿no? Entonces nosotros veíamos la reunión no solamente como un honor de que nos visiten y la oportunidad de mostrarnos, sino que la oportunidad real de decirles, vengan e inviertan acá. Así que hoy esa comitiva tiene un itinerario que continúa en componentes todos con esta misma lógica, sobre todo parque industrial, puerto, que son los lugares aptos para cobijarlos y para que ellos vean, ¿no es cierto?, lo que tenemos de Posadas, como para justamente ser un destino interesante. Esta comitiva ha traído a representantes justamente de cámaras empresariales alemanas y empresas alemanas ya radicadas en Argentina, en el resto del país, que se están queriendo expandir y bueno, ven a Posadas como una ciudad que está en un radio de 300 kilómetros, teniendo vinculación con Corrientes, con Asunción, con
con Foz de Iguazú, ¿no es cierto? Con San Miguel, en caso de Brasil. Es decir, vemos que el concepto Mercosur, Posadas es una zona núcleo que puede ser un argumento muy interesante para justamente favorecer esa erradicación. Bien. Otra consulta que te quería hacer es cómo se percibe en el contribuyente las diferentes modalidades de pago, por ejemplo, de las tasas. Bien, a ver, tenemos que ir un poquito más atrás. Nosotros las tasas, los contribuyentes en general los tenemos que clasificar, ¿no? Por ahí el contribuyente que es el vecino, que contribuye desde un pago de tasa general de inmuebles, ¿no? Que tiene una modalidad particular. Es un contribuyente que generalmente esperaba el comienzo de año, entonces hacía un pago total anual, generalmente utilizaba las sedes municipales, las cajas municipales, que eso traía grande congestionamiento, grandes filas a principio de año. Para eso nosotros creamos una plataforma virtual para realizar esos pagos y no tener que ir al municipio. Que sobre todo al comienzo de una gestión nos ha tocado época de pandemia, así que el esfuerzo fue más acelerado. O sea, teníamos que sacarlo sí o sí a ese sistema. Ya no era solamente estratégico, sino que era, además de estratégico, era necesario. Cuestión que nos ha permitido tener esa herramienta y enmarcarlo dentro de la lógica de la descentralización. Y ahí va la segunda parte. La descentralización que nosotros venimos trabajando desde el municipio consiste, por un lado, una descentralización espacial que nos llevó a que sigamos inaugurando los centros de atención al vecino. Hoy tenemos 5 centros de atención al vecino y hay próximamente 2 por inaugurarse. Uno es en Itambé, Guazú, que estamos trabajando para que eso ya esté en condiciones. Creo que en los próximos meses eso ya estará operativo, funcionando, y que nos va a permitir justamente al vecino tener la posibilidad de hacer todo tipo de trámites cerca de su casa. Entonces no tener que ir al municipio. Y por otro lado, la descentralización de esto que decía recién, ¿no? De la digitalización, que nosotros lo llamamos ahí más deslocalización, porque lo puedes hacer desde cualquier lugar. Entonces no hace falta que tengas que acercarte al municipio para pagar. Eso ha generado transformaciones. Vemos que hay un público que todavía sigue usando métodos tradicionales para pagar, todavía sigue yendo a las cajas municipales. Por eso los centros de atención al vecino son una herramienta interesante para que, bueno, si se quiere acercar al municipio, lo pueda hacer también cerca de su casa. No tenga que venir al centro. Con todo lo traumático que significa a veces el centro, ¿no? El estacionar, el bajarse, el hacer una fila, ¿no? Entonces creemos que existe la forma de hacer eso más cómodo. Pero otro público ya se ha adaptado a estas nuevas herramientas, le genera confianza también. Es importante manejar bien la herramienta digital para hacer los pagos mediante ese servicio. Ahora, en lo que respectan a otro tipo de tributos, por ejemplo, la tasa de comercio, vemos que los comerciantes en su mayoría pagan de forma digital. Digital, sí. O sea, ya el salto que se ha dado, y sobre todo con las herramientas nuevas que hemos generado, de generar volantes electrónicos de pago, la adhesión a lo informático, a lo digital, es enorme, ¿no? Estoy hablando de un 90% de los contribuyentes. Así que, bien, nosotros vemos los resultados. Ha costado al comienzo, pero vemos que creo que también parte de dar una cultura, ¿no? La mayoría de las cosas se están haciendo de esa manera, de manera online. Vemos que hoy la inclusión financiera ha llegado. Vemos la herramienta, por ejemplo, Mercado Pago, una billetera virtual que se ha popularizado tanto que hoy todo el mundo tiene. Antes, en las estadísticas, veíamos que el 30% de la población tenía acceso a una cuenta bancaria, y hoy vemos que debe ser mayor al 70%. Entonces, creemos que la inclusión financiera colabora muchísimo para que las herramientas digitales de pago tengan éxito. Claro, y además con estas herramientas digitales que comentabas vos, también se busca por ahí simplificar los trámites. Se simplifica, se facilita, disminuye costos también de operación. A ver, la impresión y la distribución de boletas que se hacía en su momento implican un costo enorme, ¿no es cierto? Que hoy nos estamos ahorrando eso. Y eso justamente, o el personal lo destinás a otro servicio, o justamente el dinero que antes gastabas en hacer o tener esa práctica,
lo depositas en una plaza, ¿no? Es cierto. Bueno, otra cosa, por ejemplo, se observa mucho movimiento turístico en la ciudad de Posadas. Cada vez que hay un fin de semana largo, vemos que cada vez recibimos más turistas. Podríamos decir que esto también se traduce en un movimiento económico en la ciudad. ¿Se puede decir que Posadas ya es un destino estable para los turistas y que esto favorece económicamente? Nosotros vemos un dinamismo en ese sentido. Vemos, y de hecho hay un observatorio del movimiento turístico que lo va mostrando en cada evento. Vemos que no solamente para la región, o sea, el resto de Misiones que viene a Posadas y que le gusta venir a Posadas, sino también para el resto del país, que no era usual. El resto del país usaba Posadas como una parada, una parada en tránsito, pero no era una parada obligatoria. No era un destino donde, bueno, nos quedamos 1 o 2 días a recorrer la ciudad, a conocerla y disfrutarla, ¿no? Y hoy encuentra una gastronomía de alto nivel, hospedajes que están en muy buenas condiciones y varios destinos que hacen o que valen la pena quedarse para conocerla, ¿no? El río principalmente tiene su belleza y todo lo que está asociado a esto, ¿no? Como te decía recién, tener una playa en buenas condiciones, sí, como para sentarse a tomar un mate al atardecer y ver la caída del sol frente al brete, es hermoso. Ahora también toda la gastronomía que está asociada, tomarse un café ahí, cruzar, comerse una hamburguesa. Entonces, creo que hoy Posadas se presenta como un punto turístico bastante interesante a nivel país. Obviamente que con todos los eventos que se vienen realizando también se da a conocer. Una cosa es que te cuenten, ¿no? Y otra cosa es vivirlo y llevar la experiencia. Pero entonces aprovechamos estos eventos que traen a profesionales, por ejemplo, en los campeonatos de abogados que fue hace poco, ahora van a ver los contadores, los ingenieros también fue hace un par de meses. Vemos la oportunidad de recibirlos, atenderlos bien, hacerlos tener una buena experiencia y que justamente puedan llevarse un lindo recuerdo y traigan o vuelvan o recomiendan, ¿no? Claro, esa es la idea. Y ahora te consulto, ¿cuáles son los proyectos a futuros que tienen desde Hacienda? Nosotros desde Hacienda tenemos que seguir avanzando en la digitalización. Creo que es una cuenta pendiente terminar de digitalizar una gestión. Esto lleva consigo algo previo, ¿no? Que es modificar los procedimientos. Tuvimos la experiencia de querer digitalizar procesos, que los procesos, después nos dimos cuenta que los procesos ya tenían su vicio, su falla, tenía que modernizarse. Y digitalizar algo con error es digitalizar el error, digamos, no soluciona nada. Entonces hacerlo digital, algo que era lento, termina siendo lento aunque sea digital. Entonces entendimos que la transformación comienza con lo procedimental, comienza con una lógica que después se utiliza la herramienta tecnológica para hacerlo más accesible, para hacerlo más fácil, para hacerlo más transparente inclusive. Claro. Entonces estamos en ese tránsito. Hemos avanzado, colaborado con los chicos de desarrollo para la cuestión de habilitaciones. Ahora desde Hacienda hemos avanzado con el registro de proveedores y queremos seguir con todos los procesos de compra, con una plataforma para que nos facilite y se ponga a disposición eso. Y después también la administración financiera del municipio. O sea, todo el proceso burocrático hoy, la despapelización es un objetivo. Claro. La despapelización es un objetivo. Y además el hecho de poder nuevamente agilizar y facilitar todo para la persona que tenga que hacer el trámite. La idea es eso, no es solamente digitalizar, sino que es generar nuevos procesos que nos permitan hacer las cosas más sencillas y transparentes. Claro, y además un acceso más fácil también. Por supuesto. Muy bien. Bueno, la verdad que ha sido interesante esta charla, está bueno contarle al vecino también cómo se va evolucionando con respecto a lo que tiene que ver el balance, en qué va destinado todo esto y sobre todo saber cuáles son los trabajos que se van a llevar a futuro con lo que tiene que ver con el área de Hacienda. Sebastián, ¿algo más que quieras agregar? No, para mí ha sido un placer. Gracias por la invitación. Es la primera vez que estaba acá en Piso. Nos comentaba, la primera vez en Piso. Sí, suelo tener comunicación telefónica. Sí.
Pero nada, cuando quieran, me invitan y aquí estamos. Bueno, esperamos tenerte más de seguido entonces por los estudios de la radio. Gracias. Ya, muchas gracias por acercarte. Así charlábamos con Sebastián Guastavino, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Posadas, contándonos un poco acerca de los balances de aquí de la Municipalidad de Posadas. 49 minutos de las 11 de la mañana. Comunicate con nosotros. Y déjanos tu mensaje.